no hay educación financiera. ¿Qué es el dinero realmente? ¿Cómo vemos el dinero? ¿Tú crees que el dinero tiene emociones? La gente piensa que un presupuesto es algo que te limita, cuando realmente un presupuesto a ti te da libertad. ¿Cómo crees que debemos enseñar a nuestros hijos qué es caro y qué es barato? Y yo no sé la de gente que hay, que a mí me entra y me dice, yo no me meto en el banco porque me da miedo ver lo que hay. ¿Cómo crees que deberíamos de trabajar esa parte del día a día con la relación con el dinero con nuestros hijos? La persona que tiene mucho dinero siempre se hace preguntas. Para mí una buena educación financiera se compone de 4 pilares. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Formar en Valores. Hoy vamos a hablar de algo que normalmente no se suele comentar de una forma tradicional y directa en el mundo del adolescente. Es un momento especial porque creemos que es algo que deberíamos empezar a normalizar dentro de nuestras familias, ¿no? Y hablar con nuestros hijos y con nuestras hijas de este tema. Hoy hemos traído a una persona especializada en este ámbito y lo que más nos gusta de ella es que hace el lenguaje fácil para todo el mundo, sobre todo para nuestros adolescentes, ¿no? Hoy es Natalia Lara, bienvenida a este episodio de Formar en Valores, muy especial para nosotros porque es un tema que no se suele hablar. Me gustaría que te presentaras, que nos dijeras de dónde vienes, por qué estás aquí, a dónde vas, cómo se te ocurre venir aquí a nuestro plato. Pues sí, bueno, muchas gracias por invitarme, para mí es un placer estar aquí. Y nada, bueno, pues todo esto nace un poco de aterrizar un tema que es tedioso, que es complicado, que no nos gusta, de aterrizarlo a la vida real, ¿no? Porque hablando de los adolescentes, yo no sé en tu casa, pero a mí en mi casa siempre me han dicho, tú de dinero no entiendes, así que esto es para mayores. Sí, claro, nuestros padres, ¿no? Nuestros padres y nuestras madres como ya te lo arreglo yo, ¿no? Tú olvídate, ¿no? Claro, porque ahí me surge esa frase, ¿no? Esto no es para ti, ¿no? Sí. ¿Por qué creemos que no es para nuestros hijos y nuestras hijas? Pues porque lo primero es que el dinero es un tabú, eso para empezar. Entonces, hablar de dinero es como que tampoco vas a preguntarle a alguien cuánto cobra por algo o cuánto facturas por algo, porque parece que te estás metiendo en un tema que no nos gusta, ¿no? Pero sobre todo en casa, o por lo menos yo creo, para mí, con respecto a la relación con el dinero que yo he tenido siendo adolescente, es como que no te ven capacitado para, entonces no te enseñan. ¿Qué es lo que pasa? Que llegas al mundo adulto y no tienes ni idea, porque no has trabajado con el dinero. Claro, partiendo de esa base, claro, sin querer introducimos en la mente de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? El esto no es para ti, y el adolescente, claro, busca, yo no gano dinero, yo qué hago con esto, ¿no? Sí, las creencias limitantes también. Bien. Sí, porque yo, por ejemplo, yo hablo siempre desde mi experiencia. En mi casa, yo no sé la de veces que mi madre me ha dicho la frase de el dinero no cae de los árboles, o cuando decía quiero no sé qué, decía y yo quiero un avión y no lo tengo. Todo eso son cosas que tú vas interiorizando y al final llega un momento cuando eres adulto en el que vas con la predisposición de que esto no es para mí, o si empiezas a ganar mucho dinero, acabas cometiendo el error de gastártelo porque no te sientes merecedor de ello. Y todo eso viene de creencias limitantes que en tu casa, sin ellos saberlo, porque ellos tampoco tenían educación financiera, a ti te han ido inculcando. Claro, ahí es cuando empezamos a cometer los errores, ¿no? Errores de gestión, ¿no? ¿Dónde crees tú que es el momento ideal? ¿En qué momento del crecimiento de nuestros hijos y nuestras hijas crees que es cuando hay que empezar a trabajar esta parte? Bueno, yo con los míos lo he empezado a trabajar desde los 4 o 5 años. Fíjate. Sí, claro. Yo he tenido muchísimos problemas con el dinero en mi familia y no quiero que a mis hijos les pase lo mismo. Claro. Entonces, no le puedes explicar ahí conceptos muy complejos, ¿no? Pero sí, ¿cuál es el valor del dinero? Pues claro, tú para conseguir dinero tienes que trabajar, y si tienes que trabajar es un tiempo que no estás con ellos. Pues ese valor, que ellos valoren, que detrás de ahí hay una recompensa. Claro, fíjate, estuvo con nosotros Sergio Luque hace unos episodios y hablábamos justo de los regalos de Navidad, ¿no? De la abundancia que ofrecemos a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Un poco va relacionado, ¿no? Esa abundancia que crees que tú como adolescente o hijo no te falta de nada y crees que el dinero sale de claro, bajo las piedras. No lo valoras. Claro. ¿Cómo crees que deberíamos trabajar esa parte, ¿no? ¿Cómo crees, como padres y como madres, cómo crees que deberíamos de trabajar esa parte del día a día con la relación con el dinero con nuestros hijos?
Bueno, yo lo primero que creo es que, por lo que me encuentro, es que vemos el dinero como un fin. Y no es un fin, es una herramienta. Muy bien. Y gracias a esa herramienta tú puedes tomar mejores decisiones, que es de lo que se trata. Entonces, claro, hay conceptos, ¿no? Como presupuesto, como claro, coste, como rentabilidad, ¿no? ¿Eso cómo crees que influye directa o indirectamente en nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo crees que debemos enseñarle a nuestros hijos qué es un presupuesto o qué es una rentabilidad? Yo, para mi criterio, lo que creo es que lo que es la forma del presupuesto está mal enfocada, porque la gente piensa que un presupuesto es algo que te limita, cuando realmente un presupuesto a ti te da libertad, porque tú ya vas con una predisposición, ya tienes eso estudiado, ya tienes X, pues ese X lo vas a dividir. Mi forma de explicar qué es un presupuesto, por ejemplo, a mis hijos es que el sábado, que es cuando no trabajamos en casa, pues tenemos 5 horas. Durante esas 5 horas, pues venga, vamos a pasar 2 viendo una película, luego vamos a tener 1 hora de juegos y luego vamos a coger otras 2 horas y nos vamos a ir a pasear a los perros y a cenar. Eso es un presupuesto. Claro, muy bien. Claro, es un presupuesto, ¿no? Cómo gestionar el tiempo, al fin y al cabo, tiempo igual a rentabilidad, ¿no? Claro. Claro. Con el dinero pasa igual. Muy interesante, sí, muy interesante. Claro. Y cuando pierdes dinero es una pérdida... pérdida de tiempo. Total, absoluta, ¿no? El tiempo es dinero. Efectivamente, el tiempo es dinero, así es. Claro, desde ese punto de vista, cualquier cosa nos serviría, ¿no? Para educar a nuestros hijos y a nuestras hijas en este tema, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas tú, cómo vives esa evolución personal y profesional, ¿no? ¿Cómo llegas hasta aquí con lo que nos estás diciendo? ¿Por qué crees que los padres actuales no somos conscientes de lo que no estamos haciendo con ellos con respecto al dinero? Bueno, lo primero que pasa es que vivimos, que no sabemos ni dónde vivimos, ni cuándo vivimos, ni si es de día, ni si es de noche, sí, ¿sabes? Claro. Eso para empezar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas de forma tan automático que te resulta mucho más fácil hacerlo tú que invertir un tiempo en enseñárselo a tu hijo. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando enseñé a vestirse a mis hijos. Yo tengo mellizos, tienen 6 años ahora. Pues, claro, siempre vamos apretadísimos de tiempo. Para ir al cole, a la guardería, tenías que vestirlos. Mucho más sencillo coger la ropa, vestirlos tú y venga, para el colegio, ¿no? Pero si tú te paras media hora, porque es lo que vas a tardar en que ellos se vistan, al fin y al cabo tú ya les estás dando a ellos esa capacidad de sentirse válidos. Con el dinero igual. No, quita, ya lo hago yo, que esto, si lo hago yo es mejor. Vale. ¿Y crees que, bueno, pues habrás oído la famosa frase que todos hemos trabajado en casa, ¿no? Te vamos a dar una paga, ¿no? Te vamos a dar una paga. ¿Eso lo ves positivo, lo ves negativo? ¿Crees que es bueno dar una paga? ¿Crees que es malo? ¿Cómo ves ese concepto de paga, ¿no? ¿O cómo crees que hay que transmitir esa parte, ¿no? La paga es muy importante porque te va a enseñar a administrarte financieramente. Y es mucho mejor que te equivoques con 50 euros de paga que te equivoques con el primer sueldo, porque la diferencia va a ser mayor. Muy mayor, claro. ¿Sabes? Y además es que, claro, ahora tienes margen de maniobra. En el momento en el que tú empieces a trabajar, cada vez vamos a tener menos margen. Lo que hablábamos del tiempo, ¿no? El tiempo es dinero, que es otro de los mitos que también me encuentro muchísimo, que es, no, pues que para invertir necesitas dinero, necesitas tiempo. Tiempo. Muy bien, muy interesante eso. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, si asignamos una cantidad de X, no sé, 20 euros, 30, 50 euros, supongo que en función de la edad del muchacho, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? O muchacha. ¿Cómo crees que debemos enseñar a nuestros hijos qué es caro y qué es barato? Porque al final, ¿cómo podemos gestionar esas compras a veces que son banales o compras que son caprichos, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre un capricho y una necesidad? ¿Cómo crees que podemos enseñar eso? A mí me gusta mucho preguntarme las cosas. Aquí la pregunta sería, ¿lo quiero o lo necesito? Porque si lo necesitas, no es un capricho. Una necesidad pueden ser, no sé, se te han roto las deportivas del gimnasio y necesitas unas. Eso es una necesidad. ¿Capricho? Pues capricho puede ser que te vayas con tus amigos de fiesta. Eso puede ser un capricho. Entonces, pregúntate, ¿lo quiero o lo necesito? Y para saber si es caro o barato, yo utilizo la conversión de tiempo / dinero, ¿no? Unas deportivas que te cuestan 100 euros. ¿Cuántas pagas vas a necesitar
para cogerte esas deportivas, para comprarte esas deportivas? ¿Y cuánto las vas a usar? Porque claro, si tú te compras unas deportivas para ponértelas una vez que te cuestan 100 euros, te las pones una vez y el precio por uso son 100 euros. Pero si te pones unas deportivas que vas a usar 100 veces, el precio por uso es de 1 euro. Muy interesante eso, Natalia, muy interesante, porque claro, lo que estás proponiendo es que antes de hacer una compra trabajemos con nuestros hijos el por qué y el para qué, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? Que casi más importante el para qué que Eso el por es. qué, Sí. ¿no? Es lo que estás planteando, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hacia dónde crees que debemos llevar siempre ese para qué? ¿Hacia dónde crees crees que es bueno que razonemos con nuestros hijos cada compra que les hagamos? Más que compra que les hagamos es que enseñarles a que tienen que razonar con la compra que ellos hacen, porque al fin y al cabo quienes queremos que se equivoquen rápido y barato son ellos. Ya. ¿Y crees que es bueno, quizá lo que voy a decir es un poco fuera de contexto, no sé, pero ¿crees que es bueno ayudarles a que se equivoquen? Claro. ¿Y cómo crees que podemos gestionar eso? ¿Qué parte crees que podemos hacer para provocar esa equivocación para que se den cuenta? Pues mira, muy sencillo. Cuando eres adolescente y empiezas a tener dinero, ya sea por una paga o a lo mejor porque te ha salido un trabajo de verano, tú empiezas a tener dinero, ¿no? El mayor error que solemos encontrarnos aquí es que conforme entra, sale. Yeah. ¿Cuál es el error de los padres? Que si tú realmente, ese chaval, esa chavala tiene un objetivo, no sé, tiene un concierto que lo tiene planeado con sus amigas o con sus amigos y resulta que antes de esa fecha se ha ido gastando ese dinero en cosas que no necesitaba, que no tenía planificadas, y llega al concierto y no tiene el dinero. El problema que yo veo con los padres es: toma, te doy dinero, te soluciono el problema y bueno, la próxima vez tendrás más cuidado. No, la próxima vez va a pensar, bueno, pues ya está mi padre o mi madre para cubrirme las espaldas. Claro, evidentemente hemos pasado de que nuestros hijos querramos que al final tengan una buena educación y que no les falte de nada, a que le facilitamos todo en su vida, ¿no? Sí. Quizá el error esté ahí, ¿no? No sé qué opinas. Ahí nos metemos también en otro, que esto da para libro. En otro melón, ¿no? En otro melón. Sí, que es la sobreprotección. Muy bien. Eso es un problema, porque claro, tú al fin y al cabo estás creando una generación de cristal si no dejas que se equivoquen, no dejas que se caigan. Yo sé que el coscorrón que tu hijo se pegue te va a doler como si te lo pegaras tú, pero es que ese coscorrón es muy necesario. Ya. Yo también creo yo que no sé qué opinas al respecto, pero la cultura que hemos ido trabajando aquí en España, por lo menos, que es donde estamos, ha sido una cultura que viene de atrás de un sufrimiento, ¿no? Entonces, al final estamos intentando que nuestros hijos no sufran. Pero en el dinero es algo muy peligroso, ¿no? ¿Qué opinas de esa peligrosidad con respecto a esa gestión? ¿Te refieres al no saber gestionarlo bien? Claro, la autoprotección, nosotros protegemos a nuestro hijo y sin querer le estamos protegiendo, no le estamos formando, no le estamos enseñando, ¿no? Ese batacazo que hemos hablado hace unos minutos, ¿hasta qué punto crees que tenemos que dejar que se equivoquen? ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el límite? A ver, evidentemente no puedes dejar que tu hijo se endeude nada más empezar. Vale. Muy bien. Pero claro, es que o sea, no empecemos por el préstamo, ¿no? Lo ideal sería que no, pero claro, tú ten en cuenta que ahora mismo hay un montón de compra ahora, paga después, financiación al 0% sin intereses y claro, tú cuando no tienes una formación tú te piensas que el dinero cae del cielo, tú te vas endeudando y luego te encuentras una pelota que dices, ¿qué ha pasado? Evidentemente no hay que llegar hasta ahí, ¿vale? Entonces, en el momento en el que tú le estás dando la paga a tus hijos, si ves que no tienen un presupuesto, no van con antelación sabiendo qué es lo que van a hacer con ese dinero y que conforme se lo das se lo gastan, pues ya sabes que ahí tienes que meter un poco la mano y decir, vale, aquí hay que poner orden porque si no esto es que se va a ir haciendo, es interés compuesto también, la pelota se va a ir agrandando. Claro, pero claro, es complicado, ¿no? Porque al final nuestros hijos e hijas están acostumbrados a que nosotros llevamos en la cartera la tarjeta, bueno, ahora ya en la cartera, ahora ya en el móvil, en el móvil, ahora ya lo llevamos, ya ponemos el reloj, ponemos el móvil.
Yo, aunque soy de vieja escuela, me niego a llevarlo en el móvil, ¿no? Pero es un tema ya muy, muy personal de edad. Pero nuestros hijos están acostumbrados a eso. O sea, ellos, claro, ellos ven que con el móvil pagan. Claro, ¿cómo enseño a mi hijo a que realmente no es el móvil que está pagando? Está pagando mi trabajo, mi esfuerzo. ¿Dónde está esa barrera? Porque claro, el muchacho, o el niño o la niña con 6, 7 años, o 8 o 10, no entiende. Él solo ve que tú aproximas al TPU, aproximas el móvil que usas para llamar, que usas para ver Instagram, que usas para whatsappear. Y claro, los niños tienen que pensar, el móvil es la bomba, ¿no? Porque del móvil sale todo, ¿no? ¿Cómo rompemos esa barrera formativa? ¿Cómo crees tú que deberíamos hacer eso? Yo lo estoy haciendo con el efectivo. ¿Ah? Sí, en casa los niños tienen su dinero, además las huchas son visibles, se ve el dinero que hay dentro. Muy interesante. Y claro, duele más porque tú lo ves, en el móvil no lo ves, a no ser que te metas en el banco, y yo no sé la de gente que hay, que a mí me entra y me dice, yo no me meto en el banco porque me da miedo ver lo que hay. Ya. Pues ahí ya tenemos un problema. Entonces con el efectivo tú sí vas viendo cómo va bajando, y cuando baja te duele porque es muy visual. Entonces yo, por ejemplo, a los míos lo estoy trabajando todo con efectivo. Ya llegaremos a los bancos, Ya. pero primero efectivo. Entonces, claro, propones que no perdamos el sentido de la parte física, ¿no? Sí. Que ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque luego, claro, luego entramos en el mundo peligroso del dinero con respecto a adicciones. Ya. Claro, que es otro melón también muy, muy, muy importante, ¿no? Claro, porque lo ven fácil. No hay conocimiento de lo que estás gastando y tiras, cuando te das cuenta tienes un problema, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que es súper curioso e interesante lo que planteas de las huchas. La verdad es que es un concepto que quizá empezamos a perder, ¿no? Entonces tú dices que hay que retomar esa parte. Sí, el físico, bueno, de hecho, yo teniendo tantos problemas de dinero como he tenido, a nosotros nos embargaron la casa, precisamente no teníamos un colchón de emergencia y claro, pues cuando llegan los problemas siempre llegan de 3 en 3, ¿sabes? Entonces, pues claro, esa planificación yo no la he vivido y sin embargo mi abuela siempre me decía, no, tú, hermosa, tú las huchas con los sobres, sepáratelo todo, categorízatelo todo, ¿sabes? Y el hecho de hacerlo físico te da una perspectiva que el virtual no te da. Yeah. Entonces hay que aterrizar primero y luego ya iremos creciendo, pero... Entonces, mensaje importante, papás y mamás, ¿eh? O sea, hay que recuperar los sobres de la abuela. Eso es súper importante, ¿vale? ¿Sí? Entonces, yo recuerdo cuando era joven, te hablo con 16, 14, 16 años, que yo empecé a trabajar como aprendiz y yo me repartía, mi madre me obligaba a repartirme en un sobre por semanas, ¿eh? Tenía el sobre 1, 2, 3 y 4, que era por semanas, y repartía el dinero para no gastarme. Y claro, pero todo eso se ha perdido, ¿no? Sí. Lo hemos perdido nosotros realmente, ¿no? Sí, hemos perdido ese concepto. La comodidad, el problema es la comodidad. Yo tengo todavía mi sistema de sobres, yo me saco el dinero en efectivo, me lo organizo en mis sobres por semanas, para lo que sea, y me sobra más efectivo muchas veces que lo que me dejo, porque yo lo tengo todo repartido en cuentas. Me gusta mucho hacer las cosas separadas porque te da una foto mucho más amplia sin gastar tanto tiempo. Entonces, muchas veces me gasto menos de la hucha en efectivo, porque me duele, que de la hucha que tengo para compras online. Fíjate. Claro, hablando de todo esto, porque el dinero es algo muy frío, algo no algo impersonal, ¿no? Algo que en teoría, y digo en teoría porque por ahí va la pregunta de ahora, ¿no? O sea, en teoría no tiene emociones. ¿Tú crees que el dinero tiene emociones? ¿Crees que el dinero realmente puede transmitir emociones? El dinero yo creo que realmente es una emoción en general. O sea, el dinero lo que va a ser sacarte tu cara de verdad. Me explico. Si eres buena persona y eres generoso, si tienes dinero vas a seguir siendo buena persona y vas a seguir siendo generoso. Pero si eres un tacaño y eres un egoísta, si tienes dinero vas a seguir siendo un tacaño y un egoísta. Claro, entonces lo que quieres decir, cuidado con lo que estás diciendo. O sea, lo que quieres decir es que el dinero no cambia a las personas. El dinero lo que hace es sacar quién realmente eres. Vale. O sea, ¿tú crees que la gente se oculta, ¿no? su realidad porque tiene más o tiene menos y cuando tiene, cambia? Entonces realmente no cambia lo que hace. Lo que está. O sea, lo que es, ¿no? Sí. Lo que es, ¿no? Entonces, si eres un pirata, ¿no? Con o sin dinero. Con o sin dinero. Vale, sí. Muy bien. ¿Qué opinas del comportamiento que tenemos
cuando tenemos una familia que tiene muchos recursos o una familia que tiene pocos recursos? ¿Por qué esa diferencia? ¿Dónde crees que está el error realmente, ¿no? O sea, mi pregunta es, que va en hilo lo que hemos contado ahora. Si tengo mucho dinero, ¿cuál debería ser mi comportamiento? ¿Debería ser diferente a si tuviese poco dinero? Aquí yo creo que el factor diferencial es la mentalidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque la persona que tiene mucho dinero siempre se hace preguntas, no sentencia, ¿no? Por norma general, si tú quieres algo, te preguntas, ¿cómo puedo conseguir algo? Al final acabas consiguiendo muchísimas más cosas que si directamente te pones una pared y dices, yo no puedo. No me puedo ir de vacaciones este año porque, no, pregúntate cómo puedes hacerlo. ¿Qué otras cosas en tu vida puedes hacer para generar más dinero? Entonces yo creo que ahí está el factor diferencial, que es la mentalidad. Vale. Entonces, con hilo a lo que estamos diciendo, ¿deberíamos hacer partícipe a nuestros hijos de nuestra gestión económica diaria? Sí, y darles también responsabilidades. Por ejemplo, no sé, vamos al supermercado, yo esto lo hago cuando voy con mis hijos a comprar, no sé, 2 tomates fritos. Uno cuesta 1 euro y otro cuesta 1,30, pero uno tiene medio litro de tomate y otro trae 250 mililitros. ¿Cuál es mejor? Entonces ahí yo les hago pensar, estimulas, ¿no? Claro, Estimulas. es como, ¿por qué este sí, por qué este no? Son pequeñas decisiones, porque realmente tampoco es la equivocación en un bote de tomate, ya me dirás tú, ¿no? Pero ya son cosas que a ellos les van, bueno, se van sintiendo sobre todo partícipes. Pues siendo más joven, pues oye, vamos a hacer una comparación de seguros de coche, me cumple el seguro del coche, vamos a ver qué encontramos. Tú ahí ya le estás haciendo partícipe, él ya va a ir pensando. Yo creo que lo que planteas es que tenemos que tener o conseguir que nuestros hijos tengan la habilidad de que no nos vendan, sino que compremos, ¿no? O sea, que nosotros tomemos la decisión de qué es lo que debemos comprar. Tú has sido asesora financiera, ¿no? Has trabajado... Eres, ¿no? Has sido... Me refería... ¿no? Sí. Ahora eres independiente. Sí. Antes trabajabas para una compañía, ¿no? Que hemos contado antes. Además, una compañía muy grande a nivel... Una multinacional muy grande. ¿Qué crees que ese tipo de empresas y multinacionales no hacen bien? A ver, el problema que yo le veo es que como hay tanto desconocimiento y la gente no tiene una costumbre, a ti te venden un producto financiero, pero realmente, aunque te expliquen cómo, tú no tienes una base. Te están dando demasiada información en poco tiempo que a ti no te da, no puedes asentar. El problema que me encontraba sobre todo era gente que estaba muy predispuesta a invertir, que no tenían su colchón o que lo tenían a medias de hacer, cosa que es muy importante tener primero si quieres empezar a invertir, porque el problema, vamos a llamarlo problema, que para mí no es un problema, es una bendición, es que el mercado fluctúa. Entonces, hoy estamos aquí, mañana hay una corrección, hay una caída, que es lo que está pasando ahora, y claro, la gente se asusta porque no tiene esa conciencia, ¿no? Y dice, no, retiro, más vale pájaro en mano, ¿no? ¿Qué nos encontramos ahí? Que tú estás retirando en pérdidas, con lo cual a ti te crea un miedo, que es que invertir es peligroso porque pierdes dinero. No, hay que darle la vuelta. Realmente lo que está pasando aquí es que tú te vas de rebajas, porque el mercado está cayendo. Si tú tuvieras tu colchón financiero y lo tuvieras bien establecido y tuvieras una parte líquida para precisamente aguantar estos chaparrones, lo que haces es comprar, ¿no? Entonces ahí ya, cuando el mercado vuelve otra vez a subir, porque por norma general, si tú miras las gráficas, las tendencias son alcistas desde siempre. Desde siempre. Claro, si tienes paciencia, al final ese dinero acabará volviendo a lo que tenías y más. Entonces el problema que yo le veo es que no hay educación financiera. O sea, no es en sí la empresa o el producto, no, es la persona, no hay educación financiera. No tienes este clic mental, que es precisamente lo que intento trabajar. ¿No? Ahora que has hablado de educación, claro, eso nos lleva, sin querer o queriendo, ¿no?, hacia la parte reglada, ¿no?, la formación reglada, lo que es la escuela o lo que es el instituto. ¿Desde qué edad crees que sería apropiado empezar a trabajar de una forma consciente? Porque evidentemente con los niños 5, 6, 7, 8, 10 años quizá es un juego más que ¿desde qué edad tú crees que debería haber una asignatura en los institutos o colegios, una asignatura obligada de gestión financiera?
¿Cuál crees que es la edad idónea para eso? Pues a partir del instituto, a partir de los 12, 13 años. Además es un tema que me toca especialmente la moral porque, a ver, a mí me encantaba la trigonometría, pero es que yo la trigonometría no la uso para nada. Yeah. Pero no te enseñan, ya no te hablo de dinero, sino a comer bien, no te enseñan a gestionar emociones, nos volcamos a la parte financiera, cómo negociar una hipoteca. Pues claro, a ver, tú eres carne de cañón cuando vas a un banco y dices, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Pues se frota, no, vamos, aquí puedes sacar chicha por todos lados. Y ya no solamente eso, ya me voy a hacer una declaración de la renta, a saber gestionar un presupuesto. Es que son cosas tan básicas que se debería poner en una asignatura y no, por lo que sea, no. Por lo que sea, no, ¿no? Es por lo que sea, lo dejamos en por lo que sea, lo dejamos en por lo que sea. Sí, porque es buen melón ese. Sí, pues yo creo que es no es bueno, es el melón, ¿no? Más que bueno es el melón. Sí. Bueno, hablamos de 12 años, ¿no? 12, 13 años. Estamos hablando de que nuestro planteamiento sería trabajar con los adolescentes 12, 13 años la parte financiera. Pero claro, la parte financiera es muy amplia, ¿no? Sí. O sea, porque realmente a lo mejor da para 4 asignaturas, ¿no? Diferentes si queremos. Sí. ¿Cómo partirías tú esa educación financiera? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros padres y madres que nos escuchan? ¿Qué 2 o 3, 4 grandes temas englobaría en la parte financiera, ¿no? Porque ¿qué tengo que enseñar a mi hijo? ¿Cómo se hace una factura? ¿Qué tengo que enseñar a mi hijo? ¿Cómo se hace la acción de la renta? ¿Dónde crees tú que estarían? Primero, la primera pregunta es ¿cuántos temas diferentes hay dentro de lo que es la parte financiera? ¿Y por qué fase habría que empezar para poder tener una buena educación financiera? Para mí una buena educación financiera se compone de 4 pilares. Muy bien. El primero es la mentalidad, lo que hablábamos al principio. Si tú ya te vas poniendo tus muros mentales de no puedo, ya vamos mal, ¿no? Entonces trabajar eso es lo primero que yo haría. Lo segundo es la parte del ahorro. Claro, tú tienes que saber cómo ahorrar, porque yo me encuentro mucha gente que dice no sé ahorrar, porque tenemos siempre establecido el hecho de ingresos menos gasto igual ahorro. Ya luego ya si eso ya ahorro lo que me sobre, ¿no? Y es justo al contrario, ingresos menos ahorro igual a gastos. Luego tenemos el tema de gestión de deudas, de saber hasta dónde te puedes endeudar y cómo gestionarlo. Ahí ya, pues, por ejemplo, meteríamos lo que son las hipotecas. El sirve, ¿no? El sirve. Claro, la deuda buena, la deuda mala. Y luego, por supuesto, la última pata que sería la inversión. Pero claro, ya tienes trabajadas las otras 3, porque hay mucha gente que a mí me llega y me dice, no, yo es que tengo una deuda, pero quiero invertir. No. ¿Y ese sería el orden? ¿Ese sería el orden que tú...? Para mí, sí. Para mí ese sería el orden, sí. O sea, tú plantearías que estamos hablando de 12 hasta cuarto de la ESO, ¿no? Porque luego puedes decidir ir hacia bachiller o puedes decidir... Pues todo esto habría que hacerlo antes de cuarto de la ESO, ¿no? O incluso, fíjate lo que te digo, es que realmente lo que son las finanzas personales es un tema de tan sentido común que, no sé, podría ser una asignatura tipo, pues, por ejemplo, como puede ser ética, que creo que la das los últimos 2 años. Vale. O sea, ¿tú crees que en los últimos 2 años podemos plantear esos 4 pilares, ¿no? Esos 2 primeros y luego los otros 2 y luego, claro... Y luego hacer juegos, ¿no? Porque creo que jugando es como mejor se puede aprender, ¿no? Sí. Hacer juegos de inversión, juegos, ¿no? De pérdidas. Y el Monopoly hizo su papel en su momento, ¿eh? El Monopoly sí. Ha sido y es un juego, creo que más enriquecedor de lo que parece, a nivel de los muchachos. Entonces, vale, planteamos que hay una parte financiera que debería ser obligatoria para todo el mundo, como antes era la mili, ¿no? Que era obligatoria, pues un poco como servicio militar obligatorio, sí. El servicio educacional financiero obligatorio. Entendemos que debería ser así, ¿no? Sí. ¿Eso hacia dónde crees que nos llevaría? ¿Qué nos ayudaría esa formación financiera desde tan temprana edad? Bueno, yo ahí lo veo un problema, pero no para el usuario. Ya me entiendes, ¿no? Entonces, ¿dónde nos llevaría? Pues tendríamos muchísima más libertad. Libertad para decidir lo que tú quieras. Porque es que, ¿cuántas veces te encuentras gente que está en un trabajo que no le gusta, haciendo algo que al final eso hace que enfermemos también? El hecho de tú tener libertad, puedes tener esa conciencia de decir, bueno, pues este trabajo sí lo quiero o no lo quiero. Tienes esa libertad de decisión. Entonces, para mí, esta educación lo que te da es libertad. Libertad.
Claro, libertad para hacer un poco lo que uno quiere, ¿no? Y comprar o invertir en lo que uno quiera, ¿no? Y luego otra cosa muy importante que no he dicho es que muchas veces estamos centrados en el no, hay que ganar más, pero es que realmente no es el ganar más que influye, es saber gestionar lo que tú tengas. Porque si tú en tu trabajo ahora mismo estás con tu paga de 50 euros, porque hablábamos, ¿no? Si no sabes gestionar, mal vamos. Mal vamos, ¿no? Claro, eso al final repercute directamente en casa. Claro. Repercute en casa. En casa y en todos sitios. ¿Cuántas discusiones de pareja hay por el dinero? ¿Y cuántos divorcios? Muchísimos. Es que... Es uno de los, supongo que sea uno de los temas principales de rupturas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí. Claro, por lo tanto, estamos planteando que si hay una cultura financiera va a beneficiar tu relación sentimental del futuro. Te vas a quitar por lo menos unas cuantas discusiones. Habrá que discutir en qué invertimos, ¿no? Pero por lo menos quedará claro que hay que invertir, ¿no? Es lo que planteas, ¿no? ¿De qué forma crees que tú que estás, porque estás dando formación, ¿no? Estás ya haciendo formación online, entiendo que es así, tienes un curso. Sí. Háblanos de tu curso, dinos qué haces en ese curso y dónde podemos adquirirlo o podemos buscarte. ¿Cómo nos puedes ayudar, Natalia? Bueno, pues en mi curso trabajamos precisamente estos 4 pilares de los que te hablaba, partimos sobre todo de la mentalidad. Una cosa que me parece muy curiosa es que los alumnos que yo tengo son de edades más adultas, ¿no? Estamos hablando de 35 años en adelante, ¿no? Es cuando parece que la gente se empieza a interesar por lo que es el funcionamiento del dinero. Y lo ideal sería hacerlo desde más jovencitos, porque lo que hablábamos al principio, ¿no? Invertir no es dinero, es tiempo. Cuanto más tiempo tengas, más interés compuesto va a hacer. Esa cantidad que tú vayas metiendo seguramente se multiplique por 5, por 6 e incluso por 10 veces la cantidad que tú has metido, ¿no? Entonces, en el curso trabajamos sobre todo esas primeras bases. La inversión es lo último que se toca, porque a mí me interesa que cuando haya una bajada en el mercado, tú no cojas tu dinero y salgas corriendo, sino que tengas la mente, tengas la frialdad de decir, venga, voy a meter más porque sé que se va a revalorizar, ¿no? Entonces, yo con el curso empecé en febrero del 2025. Actualmente estamos cerca de los 100 alumnos. Muy bien. Sí, y genial. Yo la verdad es que estoy muy agradecida porque las palabras que recibo son buenísimas. Me siento querida por ellos y sobre todo eso a mí me da el hecho de saber de oye, lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, es un curso que se puede contratar a través de Hotmart, puedes escribirme a mí por privado. No lo tengo abierto, me gusta hacerlo por secciones, porque es un curso muy personalizado, me gusta estar encima de la gente y tampoco quiero que se me masifique, sí, ¿no? Claro, entonces no le voy a poder dedicar el tiempo que... ¿Tú crees que serías capaz de hacer un curso para adolescentes? Sí, de hecho tengo un curso, claro, cada uno toca a donde le llega, ¿no? Quiero decir, yo tengo un curso que se llama Cría Pequeños Genios Financieros, que va desde los 4 hasta los 12 años. ¿Qué me dices? ¿Por qué? Pues porque es donde a mí Claro, más me toca. Ahora, claro. Pero ya ha habido muchas personas que me han dicho que para adolescentes y sí, para adolescentes que, de hecho, este año la propuesta que estoy recibiendo es ir a dar charlas a las AMPAs y sobre todo para los padres, ¿no? Porque a los niños, a los adolescentes este tema pues como que no. Precisamente esto hay que trabajarlo desde casa, es al padre al que hay que decirle tienes que hacer esto y esto para implementarlo con el hijo. Bueno, estábamos hablando de la formación, de los cursos, de cómo encajar con nuestros chicos y chicas esa parte educacional en casa, ¿no? Pero realmente Natalia Lara seguro que tiene una historia y seguro que nos sorprende con ella, ¿no? Como todos, ¿no? Al fin y al cabo. Porque además tenemos aquí tu libro, que es Domina tu dinero. ¿Por qué hacemos Domina tu dinero? ¿Dónde está este punto de buscar esta escritura? Bueno, pues realmente yo no lo iba buscando, pero si algo he aprendido en estos últimos 2 años es que tienes que ir a lo que te dé miedo, porque detrás de ese miedo siempre hay cosas maravillosas. Entonces, para mí escribir un libro, de hecho,
ahí me retomo un poco a mi adolescencia, porque yo soy disléxica y siempre lo que es el escribir, por ejemplo, la palabra abdominales para mí es un reto, por la B y la D, ¿sabes? Somos disléxicos. Entonces, el hecho de escribir, más que nada porque yo sintetizo todo muchísimo, el explayarme a mí era algo que me daba un poco de miedo. Y me proponen el crear un libro y yo, como me daba miedo, pues sí a todo, ahí fui. Entonces fue un proceso largo. Yo me hice primero el esqueleto y empecé a desarrollar, y en ellos toco absolutamente todos los problemas que te puedes encontrar financieramente hablando, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, el ABC del dinero. ¿Qué es el dinero realmente? ¿Cómo vemos el dinero? Es uno de los capítulos que hay. El cómo tener un plan para cuando tienes una crisis, que yo ahí sí que vengo en mi historia, ¿no? Yo, desgraciadamente, pues como te he comentado antes, cuando era joven, tenía en esa época 18 años, pues nos quitaron la casa en un momento en el que fue la crisis del 2008. Ahí estaba todo, imagínate, ¿no? Y precisamente por no tener un plan de contingencia, no tener ahí un colchón de seguridad, pues tuvimos que improvisar, y cuando uno improvisa, al final no tienes tanta capacidad de decisión, tienes menos margen de error, que es precisamente de lo que va un poco el libro, ¿no? De tener una planificación financiera para precisamente, si te pasa cualquier cosa, poder tirar de ese colchón. Sin ir más lejos, también lo hemos tocado antes, el tener la libertad de decir que no a un trabajo tóxico, porque imagínate, te despiden y deprisa y corriendo tienes que buscar cualquier trabajo. Es algo que si no te gusta ese trabajo te va a crear otro problema de ansiedad. Me interesa mucho lo que has dicho. Claro, entiendo que tus padres serían empresarios, ¿no? No, tú tenías un trabajo y tuvieron la crisis y eso provocó una pérdida de trabajo laboral, o algo provocaría en casa que evidentemente, no quiero entrar ahí porque es muy personal, pero algo provoca esa pérdida de inmueble, ¿no? Personal, familiar. Y tú tenías 18 años, me has dicho, ¿no? Con 18 años aún eres adolescente, estabas ya en la posadolescencia. ¿Cómo lo vives tú cómo recuerdas tú emocionalmente esos momentos, esa transición de que entiendo que os tocaría cambiar de casa, ¿no? Y hacer la mudanza, todo ese momento emocional desde un punto de vista adolescente? ¿Entendías algo? ¿Cómo lo viste? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué recuerdas? Bueno, pues lo que pasó, yo siempre me he caracterizado en que no me cuesta contar mi vida, porque precisamente de esta historia a lo mejor tú aprendes algo, ¿no? Y precisamente eso va a la vida, de intentar pegarte los menos coscorrones posibles. Lo que pasó fue que mis padres tenían una hipoteca, era mixta, en ese momento ya era variable, subió el Euribor, y mi padre es agricultor y mi madre, trabajaba en una empresa de limpieza. Justo en ese momento también a mi madre le diagnosticaron una enfermedad de estas raras, no podía hacer todo el trabajo como debería, y aunque mi hermano y yo nos íbamos a ayudarle, yo he limpiado muchas escaleras y me he ido muchas veces al campo. Sí, aunque no llegábamos. Entonces, cuando tú tienes una hipoteca que estás pagando 700 euros y te lo suben a 1.400 y tienes un sueldo de 1.000 y el de mi madre pasa de otros 1.000 a 400 euros, estás básicamente trabajando para pagar la casa. No puedes alimentar a una familia de 4 personas, que éramos en ese momento. Entonces, si no tienes ese plan B, pues nos tuvimos que ir a vivir a casa de mi abuela. Y menos mal que nos pudimos ir a vivir a casa de mi abuela, porque si no, que no sé qué hubiéramos podido hacer. Fíjate. Claro, un poco todo eso que vives, seguro, creo yo, que influiría mucho en tu decisión de dedicarte al tema financiero, ¿no? No, yo necesité muchos coscorrones. ¿Qué me dices? Porque realmente, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste algo financiero? Sí, no, yo estudié edificación y obra civil. Súper parecido financiero, claro. Sí, muy financiero, para luego, fíjate, empezar la casa por el tejado en el sector financiero, porque yo empecé por cripto, que es básicamente descontrol total. Sí, ya veo. Sí. Pero sí, necesité unos cuantos coscorrones más para aprender que no quería seguir los pasos de mis padres, por lo que dices, porque tú al fin y al cabo eres un espejo de lo que ves en casa. Si tú ves desorden financiero,
que no quiero criticar ni muchísimo menos No, a mis no, padres, no. es simplemente pues que desconoces Claro, cómo funciona, haces lo que puedes con lo que puedes cuando no tienes información y vas un poco a lo que sea, ¿no? Vives al día. Entonces, pues yo me pasó que al año siguiente ya estaban las cosas un poco más estabilizadas, yo conseguí mi primer trabajo y a mí siempre me han gustado muchísimo las motos, mucho. Vaya. Así que imagínate, pues mi primer trabajo me compré una moto, Muy bien, más bonita que era. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues a la ¿Y, semana, y eso era con qué edad? con 19 tenía. 19 años, fíjate. Muy bien. Sí, además, sin consultarlo ni nada, llegué a casa, mira, me he comprado esta moto, me saca el préstamo, me pusieron un tipo de interés horrible y a la semana me despidieron. Ah, Sí, fantástico. maravilloso. Y ahí tenía yo mi moto flamante, más bonita en el garaje y Oye. yo con la deuda sin saber Sí, cómo la iba a pagar, claro, ¿sabes? buenísimo, buenísimo. Sí, Claro, y al final tienes que espabilar, evidentemente, ¿no? espabilas, espabilas. Luego pasó, claro, ahí, que fue un gran profesor, me salió caro, pero no terminé aprendiendo. Porque ahí luego, a raíz de eso, ya conseguí pagar la moto, busqué otro trabajo deprisa y corriendo, lo que decíamos, ¿no? Conseguí pagar la moto a los años y luego conseguí otro trabajo que era, ya había estudiado, ya, o sea, había estudiado edificación y obra civil, pero no conseguía trabajo porque estábamos muy todavía en la crisis del sector inmobiliario. Y me metí como comercial de telefonía en Movistar. Muy bien. Ahí pasas de ganar un sueldo normal a, si lo haces bien, ganar mucho dinero, que es otro de los problemas que me encuentro en el mundo financiero, y es que ingresas mucho dinero y sale mucho dinero. ¿Sabes? Ahí volvemos a lo de, si no sabes gestionar 50, no vas a saber gestionar 1500. Sí, básicamente. Pues mi herramienta de trabajo era mi coche y un día hizo pop en la autovía, empezó eso a echar humo negro y yo decía, me quemo dentro del coche. Pues tuve que sacar otro préstamo para comprarme un coche a pesar de ganar mucho dinero. O sea, vivía totalmente al día. Ya. Si entraban 3.000 euros, pues salían 3.000 euros. Y ahí ese ya fue el último coscorrón, ya. La tercera va la vencida. ¿Y cómo te metes en el mundo de cine? ¿A través de qué multinacional o a través de qué? ¿Alguien te invita? ¿Alguien te dice, vente, te voy a enseñar a hacer esto? No tienes ni idea, déjate de comprar coches y motos. ¿O cómo pasa eso? Pues bueno, yo empecé, ya te digo, con el mundo cripto, me apasionaba el tema de las finanzas descentralizadas y ahí me hizo clac y dije, vamos a ver, digo, ¿cómo es posible que empiece, habiendo estudiado edificación, cómo es posible que empieces a construir la casa por el tejado? Necesitas conocer el mundo tradicional para luego meterte en el mundo de las finanzas descentralizadas, ¿no? Pues empecé a estudiar un poco por mi cuenta, cogiendo mentores, leyendo muchos libros. Y al final di con personas que estaban dedicándose a lo que son los fondos gestionados y fueron ellos mi puerta de entrada hacia esta agencia vinculada. Vaya, fantástico. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo de eso? Esto pasó en el 2022. Ah, o sea, todos, claro, pasó la pandemia, pasó el separón y, Sí. y el 22 empezaste relativamente hace muy poco. Hace poquito, sí. A mí siempre me ha gustado el tema del dinero porque, bueno, realmente yo era muy buena jugando al Monopoly. pero nunca te planteas o sea, pasar del juego a la acción, ¿no? Fue ahí cuando empecé con el mundo cripto, que esto fue en el 2021, que además también necesitaba hacer un cambio de chip porque justo venía de ser madre de mellizos y me tiré esos 2 primeros años en los que quería invertir a mis hijos y era 100% foco en ellos, entonces también necesitaba un poco de distracción, me metí en criptomonedas y esa fue la puerta de entrada. Para distraerte, o sea, te metes en Sí. para distraerte. Sí. Fíjate, ¿dónde te lleva la distracción? ¿No? Sí. ¿Hasta dónde te va a escribir un libro? A tener ¿cuántos seguidores tienes en Instagram ahora mismo? ¿Cuántos tienes? Estamos en 327.000 y subiendo. Y subiendo, fíjate qué barbaridad, ¿no? O sea, es posible, ¿no? Es posible de una flaqueza convertirlo en una fortaleza, ¿no? Que es lo que realmente has hecho, ¿no? Sí, y si te paras a pensar realmente, el que tiene una debilidad y lo convierte en su fortaleza, al final es un camino. Sí, al final creo que todos buscamos un punto así de felicidad, ¿no? En el trabajo y demás, pero creo que la clave está en saber encontrar en dónde eres bueno, ¿no? Realmente muchas veces lo hemos dicho aquí en Fórmula en Valores, vosotros lo sabéis, los padres y las madres, que
tenemos que dejar que nuestros hijos y nuestras hijas descubran realmente en qué son buenos, ¿no? Tú empezaste quizá por una línea laboral de edificación y de planos y de alineación y era otra realmente lo que te iba a apasionar, ¿no? Fíjate, nunca sabes por dónde lo puedes encontrar, nunca lo sabes, ¿no? La verdad es que es súper interesante el libro Domina tu dinero. Creo que todos y todas debemos aprender a manejar estas pequeñas reglas básicas que muchas veces no lo hacemos porque nadie nos ha dicho, escucha, que se hace así, que es más fácil de lo que parece, ¿no? Porque realmente es fácil, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Para mí es sentido común. De hecho, el libro, cuando lo escribí, no es un libro de me lo leo y ya está. Es un libro muy práctico. Dentro de cada capítulo, quitando uno o dos, tienen ejercicios. Es una radiografía financiera realmente. Porque yo siempre digo que tú realmente no sabes hasta dónde estás si no lo tienes medido. No sabes qué hondo es el agujero si no lo mides. Y algunas veces pues puede ser doloroso. Bueno, algunas veces es doloroso. Es doloroso. A nadie nos gusta meter el dedo en la llaga. Pero es que es necesario, porque si tú no sabes cuántos metros tienes para salir, no puedes salir. Entonces el libro va también un poquito de eso. Además es un lenguaje nada financiero. Hay algunas cosas que sí son un poco más técnicas, pero las explico a continuación. No es el típico libro que tiene el numerito y luego tienes que ir a buscar. Pues al final luego acabas perdiendo el hilo de por dónde vas. Claro. Es muy, muy, muy fácil de leer. Natalia, yo creo que nos toca llegar a un punto casi ya al final del podcast. Creo que es un poco complicado, ¿no? ¿Hasta qué nivel crees que el dinero provoca ansiedad? ¿Y hasta qué punto crees que los adolescentes sufren ansiedad por culpa de esa falta de conocimiento en el mundo financiero o económico o hablando de dinero, ¿no? ¿Dónde crees que está ese equilibrio del sufrimiento y qué nivel de ansiedad crees que provoca el dinero por la falta de conocimiento? Yo me encuentro muchísimas personas que viven con ansiedad porque como no saben gestionarlo, es como no sé cómo voy a pagar esto, no sé, ahora me viene esto, a ver cómo lo voy a hacer. Esa incertidumbre es lo que realmente te da ansiedad. Una vez que tú estableces un plan, que de eso también hablo un poco en el libro, lo que son las metas SMART, no es lo mismo decir, venga, voy a la vida y lo que me encuentre, que decir, no, voy a estructurarme, esto tengo, pues con esto es con lo que puedo hacer, ¿no? Entonces el hecho de no tener ese conocimiento es lo que genera mucha ansiedad. Y sobre todo a los adolescentes, el problema que yo más me veo es el hecho de no dejar hacer, de no tener esa libertad de decir, bueno, déjame que me equivoque. Porque los padres siempre vamos a lo que hablamos al principio, ¿no? No, esto lo hago yo porque lo voy a hacer más rápido y lo voy a hacer mejor y tú ya aprenderás. Y ese ya aprenderás al final nunca llega, que es lo que hace que al final pues tú tengas ansiedad. La verdad es que es un tema muy interesante, muy, muy interesante. La verdad es que creo que tenemos que darle una vuelta desde el punto de vista de la mirada del padre y de la madre, ¿no? El ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Y creo que habría que hacer un ejercicio en casa, ¿no? de posicionamiento económico antes de saber qué vamos a enseñar, ¿no? ¿Qué 3 pasos crees que le daríamos a nuestros oyentes, a nuestros padres y nuestras madres? ¿Qué 3 pasos habría que hacer para iniciar ese proceso de formación con nuestros hijos económico? Bueno, el primero, que para mí es fundamental, es el hecho de no regañar por gastarte la paga como tú no te la gastarías, ¿no? Sustituir el regañar por el preguntar. ¿Por qué? Pues porque el preguntar a este adolescente le va a hacer recapitular y decir, vale, espera, voy a empezar a tomar mejores decisiones. Lo que decíamos, ¿no? Lo quiero, lo necesito, mi objetivo es comprarme estas deportivas de 100 euros, pues si ahora me surge algún imprevisto que no tenía pensamiento, bueno, pero eso es un imprevisto, ¿no? Me lo compro y me olvido de las deportivas de 100 euros, ¿no? Pues el hecho de hacerle cuestionar sería el primer paso. El segundo, establecer unos presupuestos, enseñarles a los adolescentes cómo generar el presupuesto. Ya hemos visto que es relativamente sencillo, ¿no? Con las horas de los fines de semana, pues hacerlo
con la paga mensual, que yo soy más partidaria de la paga mensual porque a ti te da más margen de maniobra y también de equivocación, Vale. que si es, o sea, que si es semanal, ya tú estás dividiendo. No, Vale. dásela mensual, Vale. que a ver qué hace. Muy sí. bien. Y el tercero, involucrarlo en las finanzas de la casa. Por supuesto, que sean conscientes del valor del dinero y de las decisiones que se toman financieramente, que puede ser desde un bote de tomate a lo que decíamos, ¿no? Pues comprar un seguro de hogar, de algo que a ellos les haga sentirse partícipes. O sea, estamos en no regañar, ¿vale? No reñir, ¿vale? 2, Sí. Enseñar a presupuestar, ¿no? Y 3, participación, ¿no? Correcto. Creo que es el punto más importante, ¿no? O sea, Sí. hacer partícipe a tu hijo y a tu hija de lo que pasa realmente en casa, ¿no? casa. Y que sea consciente, ¿no? Sobre todo a partir de 12, 13, 14 años que ya empieza a haber un poco más de conciencia, Sí. ¿no? Ahí con esa edad tú ya eres consciente. Ya eres consciente de lo que quieres y muchas veces de lo que no quieres, ¿no? Sí, sobre todo de lo que no quieres. De lo que no quieres, ¿no? La verdad es que bueno, muchas gracias, Natalia. Muchas gracias porque es un tema muy complicado, es un tema que parece que sea tabú cuando todos los días en todos los sitios está el dinero en todos lados y en todos los ámbitos y en casa, por supuesto, y esperamos que te vaya muy bien y gracias por intentar cambiar la mirada del dinero, ¿no? Cambiar la mirada del dinero y en vez de pensar que es algo de otros, pensar que es algo nuestro, ¿no? Esa formación. Muchas gracias, Natalia. Bueno, me despido de vosotros. Soy José Gómez. Seguir en Formar en Valores, tanto en Instagram como en la página web. Estamos para ayudaros en lo que queráis y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, os vamos a ayudar para que vuestra educación en vuestra casa sea lo mejor posible. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente episodio.